Buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander. Agradecerles su presencia esta tarde aquí y más con el tiempo que tenemos, que no invita precisamente a salir de casa y acercarse para un evento cultural como este. Ramón Serrano Martínez, buen amigo, presenta hoy aquí este libro, Dudas, que se está vendiendo en la entrada y que yo estoy seguro que al finalizar esta presentación, Román firmará ejemplares a aquellas personas que quieran llevárselo dedicado y con la firma del autor. El Ateneo de Santander trata siempre de hacer divulgación cultural en todos los niveles y en los diferentes aspectos de la cultura. Y esta tarde tenemos la presentación de este libro basado en una experiencia personal en Brasil y que por tanto nos va a llevar a lugares remotos y poco conocidos para nosotros. Y nos acompañan aquí Carmen Ealo de Sá, que es cónsul honoraria de Brasil y que por tanto tiene mucho que ver con el contenido de este libro de Román Serrano Martínez. Y también José Luis Fernández Gándara, editor que hoy en día y desde hace años ser editor es una profesión de riesgo. Porque, sí, de verdad, porque hoy en día cuesta mucho el esfuerzo que hacen gente como José Luis de editar libros que luego cuesta mucho vender, que tienen además una serie de problemas de distribución, de impuestos, etcétera, que desde fuera parece todo muy sencillo, pero desde dentro es muy, muy complicado. Lógicamente venimos a escuchar fundamentalmente a Román Serrano Martínez. Pero antes yo quiero darle la palabra a José Luis para que nos hable un poco de cómo ha sido el proceso de este libro, que por cierto, no lo he dicho, se titula Dudas y que, como he comentado antes, está basado en una experiencia personal del autor. Y después de José Luis será Carmen Ealo de Sá la que nos dedique unas palabras. Luego escucharemos al autor y al final serán ustedes los que puedan preguntar cualquier cosa que les parezca oportuno. José Luis. Buenas tardes, muchas gracias por tus palabras de ánimo para continuar haciendo el trabajo que hacemos. Y yo conocí a Ramón Serrano, nuestra editorial, un día se presentó con el interés de llevar a cabo este libro que hoy presentamos aquí, Dudas. Román es un autor de vocación tardía porque ya había hecho otro libro hace 4 años que se tituló Incógnitas. Los títulos están elegidos siempre por él. O sea que hemos pasado de incógnitas a dudas. Son 2 libros diferentes, con temas muy, muy diversos, muy diferentes. Y en este, como bien ha dicho Manuel Ángel antes, recoge su experiencia en 4 o 5 años, creo que fue, ¿no?, lo que estuviste viviendo allí. Y durante todo el tiempo que hemos llevado para preparar el libro, pues hemos tenido conversaciones muy interesantes. Y yo estoy seguro de que ahora en el transcurso de la presentación, él nos va a contar algunas de sus experiencias que están recogidas aquí en este libro y que, bueno, pues hacen que la lectura sea interesante y que sepamos qué sucede cuando a un funcionario se le traslada a otro país para hacer una serie de trabajos y se encuentra con muchas amistades, con mucha gente y esos recuerdos que él tenía, por eso decía antes lo de vocación tardía, han tardado pues unos cuantos años en
ver la luz en forma de libro y que él nos pueda contar. Espero que les guste el libro y que disfruten de ello, sobremanera las personas que tengan interés por conocer un poco una experiencia de vida en Brasil. Les dejo ahora para que continúen la presentación. Muchas gracias. Bueno, José Luis, pues muchas gracias. Bueno, no hemos dicho que la editorial que ha producido este libro es la editorial Tantín, de la cual es propietario y director José Luis Fernández Gándara. Y ahora tiene la palabra Carmen Ealo de Sá. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí hoy con vosotros. Y hace 2 meses y medio, me llamó Román y yo estaba en Madrid. Y me llama y me dice, Carmen, mira, me gustaría que estuvieras conmigo el día de la presentación de mi libro, de mi novela en el Ateneo. Yo no me lo pensé, enseguida dije que sí. Yo es que soy para estas cosas, soy muy animada. Bueno, os voy a contar cuál es mi vinculación con Román. Claro, por supuesto, Brasil. Mi vinculación con Román es Brasil. Para los que no me conocéis, no solo soy la cónsul del Brasil, como pone ahí desde hace 15 años, sino, aunque no lo parezca, yo soy brasileña. Nací en Río de Janeiro, lo que pasa es que me he criado aquí en Santander. Pero las personas que somos brasileñas siempre portamos un recuerdo. Brasil se queda con nosotros. Es lo que le ha pasado a Román. La gente que vive en Brasil, cuando vuelve de Brasil, se trae un poquito de Brasil consigo. Y Román y su familia, desde un principio, pues han traído ese recuerdo de Brasil. Una de sus hijas, que yo siempre lo cuento, se llama Belén. Se llama Belén por Belén de Pará. Ya os podéis imaginar que ese cariño y ese amor pues ha ido viviendo con ellos todo este tiempo. ¿Cómo mitigar esa saudade? Porque saudade para nosotros los brasileños para los españoles es nostalgia, pero queda más bonito en brasileño saudade. ¿Cómo Román ha mitigado esa saudade de Brasil? Pues primeramente pintando. No sé si conocéis la faceta de Román, pero primero ha sido pintor. Ha hecho varias exposiciones, unos cuadros maravillosos, hay gente que dice que sí, que ya los conoce, maravillosos en los que hay luz, hay color. Es lo que es Brasil. Brasil es un país, como ya os imagináis, inmenso, muy diferente de norte a sur. Román lo conoce perfectamente porque al estar allí 5 años, que fue de ingeniero agrónomo, pues estuvo con su familia y lo han pateado bastante. Conoce el Amazonas, conoce Bahía, conoce Fernando de Noronha, Recife, bueno, conoce unos cuantos sitios de Brasil. Pero es que Brasil es sol, es luz, es color. Es una forma de vida totalmente diferente a la que nosotros conocemos y tenemos aquí en Europa. Entonces, esos cuadros de Román son luz, son murales de luz, de color, que son escenas de esa vivencia que él tuvo en Brasil. Esa fue su primera manera de mitigar esa saudade. Y ahora da un salto más y ha hecho una novela que es un viaje. Yo la he leído y he ido viajando con los personajes y está desarrollado en un periodo concreto de la historia de Brasil. Y sobre todo, lo que más me ha gustado, que ayer me comentó Román cuando hablábamos de la presentación, es que los personajes brasileños son reales. Son personas que él conoció cuando estuvo en Brasil, compañeros de trabajo, amigos, que él guarda ese recuerdo de ellos y esto es como una especie de tributo, ¿no? Les da una segunda vida al ser sus personajes de su novela en Brasil. Y el capítulo, más o menos, capítulo 3 y 4, ya se empiezan a ver cosas que les suceden, que son experiencias propias de ellos en Brasil. Con lo cual yo os animo, de verdad os animo a leer el libro, porque yo he viajado, con los personajes he viajado, y para mí ha sido maravilloso. Entonces, todos los que queremos a Brasil, como yo personalmente, porque es mi sitio de nacimiento, os cuento una cosa, las personas que conocen que para Brasil ha sido, es y siempre será una parte importante de sus vidas. Entonces, pues dejo con Román, que él es el que tiene que contaros un poquitín de su libro y su experiencia. Muchas gracias. Bueno, Román, ahora te corresponde a ti intervenir y contarnos
el cómo y el porqué de este libro. Mira, este es el librito para ti, de incógnitas. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. La verdad es que la tarde está un tanto inhóspita para poder acceder a este sitio, pero aquí estamos, aunque seamos pocos, somos bienvenidos. En primer lugar, quiero deciros que yo no soy ni pintor ni escritor, pero no obstante, debido quizás a una presión mental mía, he conseguido pintar y escribir. ¿Cómo lo he conseguido? Pues aún no lo sé. Pero la pintura sí que he hecho bastantes exposiciones en muchos sitios y en cuanto a la escritura, hoy prácticamente es su puesta de largo. Bueno, ahora mismo lo que doy a todos es evidentemente una bienvenida y especialmente al señor que está aquí a mi derecha, Castañeda, porque ha consentido de alguna manera que puede deciros 4 palabras en este ámbito cultural tan especial de Santander. También agradezco a José Luis por su profesionalidad en la edición del libro y, como no, a Carmen porque me ha puesto por las nubes. Pero bueno, de alguna manera ya está. Bueno, yo voy a deciros quizás lo más brevemente que pueda unas palabras. Antes de nada, quisiera hacer un inciso hablando un poco de la pintura. Me vais a permitir que hable así como el año 1890, en el siglo XIX, un tal Albert Hourier, que era redactor jefe del Mercure de France y que evidentemente crítico de arte, ante una situación en que se le planteaba discernir alguna cosa sobre el simbolismo, él accedió de una manera sui generis. ¿Qué hizo? Evidentemente estudió, sobre todo estudió a Gauguin, que era para él el principal simbolista. Y entonces, al final de una serie de circunstancias que él entendía que eran realmente interesantes, consiguió establecer unas características para que la pintura de un individuo cualquiera tenía o tenga un carácter notorio. Y él comentaba, al final, una pintura para que sea notoria tiene que ser estos tipos de características, que son, por una parte, que sea ideísta, es decir, que el que se plantea el pintor sepa concebir una idea previa que exponer. Por otra parte, que fuera simbolista, es decir, que de alguna manera el pintor expresara su forma de actuar con símbolos o formas. También que fuera de una manera sintética, es decir, que esas formas fueran lo más simples posibles e inteligibles para el número de ser humano normal y corriente, no para los entendidos. Que fuera también subjetiva, es decir, que en realidad esas formas u objetos que se planteaban en la figuración del artista no fueran concebidos como objetos, sino como solamente como signos específicos del autor, del sujeto. Y por último, decía que la obra de arte debiera ser decorativa. ¿Decorativa por qué? Porque en efecto era ideísta, era sencillitamente sencillita, era sintética y era subjetiva. Y por supuesto simbolista. Por esos 4 motivos, él hacía una quinta característica, que era decorativa. Bueno, pues hecho esto, si ahora me permitís que en lugar de formas o signos lo simplificamos y lo recurrimos y pasamos a ser palabras y en lugar de ser decorativa pasa a ser entretenida, a mi modo de entender y a mi modo de ver, simple y llanamente lo que decía Albert Hourier respecto a la obra de arte puede de alguna manera llegar a formularse y extrapolarse a la novela.
Y esa es mi forma de actuar en la novela que he escrito. De alguna manera, entiendo que lo mejor que pueda haber para una novela sea entretener a la persona que la lee, sin aspirar a otra cosa, entretener a la persona que la lee. Y eso es lo que yo pretendo, que la persona lectora de mi novela pues vaya extrayendo cosas de ella de tal manera que quede atrapada por su lectura. Y al quedar atrapada por su lectura, que sea al mismo tiempo pues un ejemplo tremendo y un testigo de lo que acontece en cada una de sus cosas. Si lo consigo, estoy, pues fíjate, lleno de alegría. Si no lo consigo, me vais a perdonar, ¿qué vamos a hacer? Pero esperemos que conseguirlo. Bueno, y por otra parte, ahora ya vamos a hablar un poco de la novela. Veramos. Toda novela tiene una especie de entrecela, como digo yo, que es un emplazamiento, tiene un nudo y tiene un desenlace final. Es decir, planteamiento, nudo y desenlace de la novela. Esas son las características fundamentales de cualquier novela. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente el planteamiento de la novela está, como antes han concibido estos tres compañeros que tengo aquí en la mesa, de alguna manera está muy claro. Se trata simplemente de ver qué sucedió en el Brasil con Juan Mauricio de Nassau y asesores en la época en que fue el primero de ellos como gobernador general de las posesiones holandesas en Brasil. Ese es el planteamiento de la novela. El nudo también está muy claro. El nudo es cuando realmente Juan Mauricio de Nassau, presionado por las Indias Occidentales, la empresa que le llevó hasta allí, pues decidió deshacerse de su cargo. Dijo, me voy, aquí no aguanto más por las presiones que tenía de Indias Occidentales. Le decían que se gastaba muchísimo dinero y que en efecto las arcas holandesas iban desentrañándose, iban poco a poco dejando de existir. Y él, como general del ejército holandés, que realmente no era holandés, él era alemán, nacido en Willemburg. Y se le puede decir que prácticamente era un soldado de fortuna, porque fue a Holanda, se alistó en el ejército holandés durante la guerra de los 30 años. Y al final, por sus características tan específicas, se le nombró general de los ejércitos holandeses. Y a la raíz de ahí consiguió ser gobernador de Holanda en Brasil. Bueno, pues al final el nudo se desarrolla cuando este señor, Juan Mauricio de Nassau, dijo, me voy, se va. ¿Y qué acontece? Que tenía con él asesores. ¿Y qué va a ser de ellos? Pues muy sencillo. Los que quisieran volverían con él a Holanda y los que no se quedarían allí a ver qué pasaba. ¿Qué pasó? Que los protagonistas fundamentales de mi novela, Jerry y Lizelot, se quisieron quedar todavía en Brasil. Bueno, pues evidentemente, al quedarse sin su patrocinio del Juan Mauricio de Nassau y sin sus problemas económicos, pues en principio se vieron un poco desajustados, sin saber qué hacer. Pero no obstante, ellos se quedaron. Y ese fue el nudo, o ese es el nudo de mi novela. Cuando realmente se va Juan Mauricio de Nassau de Brasil y quedan Jerry y Lizelot sin patrocinio y sin que les echara una mano absolutamente a nadie. Y el desenlace también está claro. Estos Jerry y Lizelot se quedaron. Tenían cierta alforja en el bolsillo porque Juan Mauricio les dejó realmente una cantidad realmente importante de reis, que era la moneda que se usaba aquí antiguamente, y también les dejó una serie
bueno, pues de zona prácticamente insalvable o no valía absolutamente para nada, unas cuantas áreas de tierra inhóspita por allí, por el sur de Pernambuco, ya pegando realmente al estado de Bahía. ¿Qué hicieron? Pues consiguieron, de alguna manera, el que les dejaran unas carretas, unas cosas y tal, y se largaron a la aventura a ver qué pasaba en el extremo de Pernambuco. ¿Qué pasaba en el extremo de Pernambuco? Pues pasaba que, evidentemente, todos sabéis que los holandeses tenían realmente su dinero, lo tenían en función de la caña de azúcar. Sin embargo, estos no. Cuando llegaron a sus posesiones en el sur de Pernambuco, tuvieron que cambiar y en lugar de caña de azúcar, lo que tenían que plantar era cacao, por un lado, y por el otro lado, pues el café. Café y cacao, cacao y café. Evidentemente, ante esa situación, los problemas arreciaban, puesto que tenían ante sí una cuestión totalmente nueva para ellos. No sabían qué hacer. Sin embargo, pues consiguieron realmente el juntar sus pensamientos, sus formas, con alguien que les echó una mano. Ese alguien fue Oswaldo Pontes, un coronel en Brasil. Los terratenientes, anteriormente, ahora no sé cómo se llamarán, pero antes se llamaban coroneles. Los terratenientes, los que tenían gran cosa tal, eran coronel, el coronel tal. Pues el coronel Oswaldo Pontes les echó una mano. ¿Y qué hicieron? Pues evidentemente asesorarse ellos mismos de Oswaldo Pontes y los que tenían a su dominio. Pero les vino una cosa importantísima, porque se dieron cuenta de que en el área que le habían destinado Juan Marizo de Nassau había una zona que era prácticamente montañosa, todo piedra. Y dijeron, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con lo que nos ha dado Juan Mauricio y con lo que tenemos ahorrado? No tenemos para nada, porque tenían que hacer ellos muchas cosas. Total, que al final, lo que es la cuestión, ellos en esas piedras, en esas rocas, vieron un día, oye, y esto eran agujeros que se veían en las rocas. Bueno, pues vamos a ver, ¿por qué no picamos en esos agujeros a ver si ocurre alguna cosa? Esto era Lizelot, la que se lo convencía y se lo comentaba ayer. Bueno, pues vamos a picar. ¿Qué aconteció? Que vete a ver lo que aconteció. Muy sencillo, que en aquella roca pegmatítica, es una pegmatita. La pegmatita es una roca ígnea que realmente tiene una composición prácticamente de granito, cuarzo, feldespato y mica. Pero a su vez, tiene afloramientos extrañísimos, pero desde diamantes, pasando por turmalinas, por aguamarinas, por topacios, por todo eso. Entonces, lo que son las cosas, empezaron a picar y encontraron, pues evidentemente, una drusa tremenda de cuarzo ahumado y topacios. Se quedaron asombrados. ¿Y esto qué es? Puesto que no sabían absolutamente nada de mineralogía. Pues esto son piedras que no sabemos exactamente lo que es. Bueno, consiguieron al final que en efecto se lo llevaron a Oswaldo Pontes y les asesoró diciendo, pues, oye, pues habéis tenido muchísima suerte porque esto son piedras semipreciosas. Ah, pues mira tú por dónde esa cuestión tan absurda en principio les llevó a conseguir un elevado estatus social y evidentemente económico. ¿Por qué? Pues porque empezaron, aparte de sembrar y de cosechar, evidentemente el cacao y el tal, pues entonces consiguieron de alguna manera empezar a sacar jugo a esa zona bravía, a esa zona inhóspita, a esa zona en que anteriormente no había absolutamente nada.
entonces la mina se convirtió en una mina, en una explotación minera que llamaron como su país no, como su lugar de origen, Leiden. Explotación minera Leiden. Y a raíz de ahí, con eso consiguieron elevar evidentemente su estatus económico. Hasta tal punto que en aquella época, después de pasar durante unos cuantos agobios, porque fueron agobios interesantísimos, pues consiguieron de una manera elevar exponencialmente lo que comentamos, su estatus económico, y de alguna manera al final consiguieron de una manera muy sencilla y muy exuberante el decir hurra por Brasil, gracias por Brasil, su país de acogida. Y eso es lo que os puedo comentar respecto a mi novela. Gracias por vuestra atención y esperamos que ahora, si queréis comentar alguna cosa, estoy a vuestra entera disposición. Eso es todo. Si quien quiera hacer alguna pregunta, que haga una señal para que le pasemos el micrófono y así podamos escuchar tanto la pregunta como la respuesta. Bueno, a ver quién se anima. El primero, César Bénez. Me animo. Román, felicidades por este aforo, por este acompañamiento en tu estreno, como dices, del libro. Y además, bueno, pues aunque seas un escritor tardío y un pintor tardío, me consta que lo haces bien. Lo has gracias, estudiado. César. Una pregunta. Has hablado de toda esta gente que conociste en Brasil en esta época en la que tú estuviste allí, en aquellos 5 años, pero verdaderamente, como tú estabas trabajando para el gobierno de España, pero en Brasil, ¿no? Básicamente. Sí. ¿Qué relación verdaderamente tuviste tú con ellos profesional? Entiendo, aparte de amistad, ¿o fue algo meramente casual? ¿O les conociste por tu profesión, por tu relación profesional? No, realmente la relación que yo tuve con ellos, en principio, fue meramente profesional. Pero luego ya no fue tanto, fue también amistosa. Y de alguna manera ellos me echaron una mano tremenda en muchos aspectos en Brasil, porque yo era totalmente inconsciente de muchos aspectos. En el libro hay una serie, como antes comentaba Carmen, es también un cierto homenaje a esa gente que yo conocí en Brasil y que me acompañó. Y en el libro hay, sobre todo, una persona que era un conductor que a mí me asignaron en Eldenos, Joan Chimbiña, que bueno, para mí fue pues más que un amigo, porque él me sacaba de muchísimos apuros en muchas ocasiones. Es decir, primero fue la cuestión profesional, pero luego se convirtió en profesional y también amistosa. Eso es todo. El técnico. Sí, claro. Es decir, que éramos los asesores, el asesor. Claro, que tú eras Sí. el técnico, el que les asesorabas en un campo en el que ellos no tenían ni idea porque venían... Bueno, sí tenían ideas, sí. Bueno, lo que pasa que, bueno... Pero para café y para cacao no. No, para café y para cacao nosotros no. Y tú también un poco lo experimentaste en ese preciso momento, ¿no? Porque aquí no cultivamos café y cacao, pero algo tendrías que saber, ¿no? No, yo de eso sabía muy poco o casi nada. Yo me dedicaba a obra civil. Ya. No me dedicaba a sembrar ni a recoger. Mi dedicación fue siempre obra civil. Entonces lo que hacíamos era evidentemente asesorarles en cuanto a tenían que hacer estructuras de una u otra manera, drenajes, esto, lo otro, esas cosas. Pero obra civil siempre, nunca fui de los que siembran ni de los que recogen. Ya. ¿Eh? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Venga, animaros. Hombre, mira quién va a preguntar. ¿Por qué el libro se titula Dudas? A ver, Belén, que no te he entendido nada. Dímelo otra vez. ¿Por qué el libro se titula Dudas? ¿Por qué el libro se titula Dudas? Porque en realidad todo ser humano tiene dudas. Por ese motivo le pongo de dudas. Las dudas son realmente innatas al ser humano. Y
en mi novela, evidentemente, Jerry Cilicelot tenía muchísimas dudas para conseguir aquello que se habían propuesto, ¿eh? Por ese motivo lo titulo Dudas, porque son innatas al ser humano, ¿eh? Venga. Yo primero felicitarte, Román, porque, como ha dicho Carmen, en el libro sí que he visto el Román pintor. Y te voy a decir por qué. Para mí la pintura no es yo creo que no es una vocación tardía como pintor, sino que has pintado siempre. Y siempre, que hemos seguido tu trayectoria como pintor, siempre en un 80% Brasil siempre ha estado patente en todas tus obras. Yo he conocido muchas cosas de Brasil por esos cuadros costumbristas llenos de luz, de color, de belleza, y todos eran exotismos, costumbrismos, la mayoría de Brasil, del Brasil de la jungla, del Brasil de su población, de su paisaje, de su floresta, y eso, aunque parezca muy difícil, sí que lo he visto cómo lo has podido trasladar, el mismo motivo, el mismo argumento, la misma idea, lo que decías tú, no es nudo, planteamiento, nudo y desenlace, no, es la misma idea que ha trascendido desde tus cuadros a esta obra literaria, que es una obra literaria tardía, pero es el mismo Román de siempre, el mismo Román artista, el mismo Román enamorado de Brasil. Enamorado de Brasil, y la forma y el argumento de tu obra sí que transmite, además de toda la belleza, la luz, el color, el exotismo de Brasil, sí que traduce unas ideas que son importantes en las novelas, que es la esperanza. La esperanza, el argumento de tu novela es esperanza, es ilusión, es creación de un futuro. En este caso de Brasil, cómo puedes partir de una idea que queda en un país, diríamos, abandonado por Holanda, abandonado, denostado, cómo sale hacia adelante con sus propios recursos, con sus propias esperanzas, con su propia fuerza. Y esa fuerza y ese color lo tiene tu novela. Y es lo mismo que he visto a lo largo de estos años en tu obra literaria y en tu obra pictórica. Lo mismo. Bueno, gracias, Asun, por tus palabras, pero realmente hay una cosa interesante en Brasil. Mira, yo en Brasil me conocí y traté a gente de elevada alcurnia y a gente de lo más humilde. Y todos, tanto los de arriba como los de abajo, tienen un común denominador. Cuando había algún problema serio y les comentábamos, oye, pero ¿qué vas a hacer con esto? ¿Sabes qué me decían? ¿Y qué nos decían a todos nosotros? No ten problema, no, amigo mío, no ten problema, Deus é brasilero. Entonces esa frase, Deus é brasilero, se quedó siempre prendida en cada uno de nosotros. Y evidentemente había problemas muy profundos en Brasil en aquella época. Hablamos de los años 75-80. En Morada Nova, por ejemplo, pues una ciudad de Ceará, del nordeste brasileño, yo a veces me encontraba por la calle que pasaba un féretro. Y digo, coño, ¿y eso qué pasa? ¿Qué pasa? No, decían los lugareños, no, es que ahora va para la prefectura. El féretro va a la prefectura, ¿para qué? Para que en su día otro le alquile y le lleve al cementerio. Eran féretros de alquiler que estaban en la prefectura o ayuntamiento del sitio. Es decir, que había gente que no tenía para tener un féretro, llevar a su muerto. Y había otros que ni siquiera tenían eso. No podían ni siquiera alquilar el féretro de alquiler. Cogían al muerto en un sudario y se lo llevaban por la noche y le lanzaban por la pared del cementerio a que el enterrador al día siguiente le enterrara. Y ante eso, ante esta situación tan engorrosa y tan dramática, sin embargo, ellos seguían diciendo lo mismo, Deus é brasilero. Entonces, ¿qué te puedo decir? Y por otra parte, lo que me comentas de mi pintura y de mi escritura, pues sí, evidentemente yo siento, pues eso, una placer tremenda por Brasil. Hay que decir que fueron quizás los mejores años de mi vida. ¿Cómo lo voy a olvidar? Entonces, eso es todo. Perdóname. A colación de lo que decía Asun, ¿no? Tu pintura
tan colorista, que refleja tanto lo que es el Brasil, que parte yo conozco, ¿no? No donde tú estuviste, más al sur. Sin embargo, la portada de tu libro, ¿qué analogía o qué La simbolismo portada tiene con el libro? No, Si es que tiene alguno, o no, o para nada. ninguno. La portada de mi libro es una portada, digamos, clasicista. Evidentemente, lo que veis ahí en la portada es un cuadro de Rembrandt. Son las dudas que tenía Betsabé ante la carta del rey David. El rey David tenía a su cargo los hititas, era una tribu que tenían por allá, y entre ellos estaba Ori. Ori era un hitita, y Betsabé era la mujer de este señor. Entonces David se encaprichó de Betsabé y le mandó una carta. ¿Para qué? Para conseguir, evidentemente, lo que de alguna manera todos presumimos. Y Betsabé está con la carta leyéndola sin saber qué hacer. Sin saber qué hacer. Pero vete aquí que el rey David lo que hizo fue mandar a su marido a luchar en sus guerras tan tribales y dijo a sus capitanes que le dejaran solo ante el peligro, para que se le cargaran. Se le cargaron. Y David se hizo con los favores de Betsabé. Vaya que se lo hizo, tuvo un montón de hijos con ella, o sea que fíjate. Esa es, y evidentemente hay dudas, Betsabé dudó, pero al final accedió al capricho del rey David. Eso es lo que me siento. Yo conozco. Hola, buenas Brasil. tardes. Buenas tardes. Muito obrigado, muchas Muy bien. gracias. Conozco bien Río de Janeiro y parte de Brasil. Mi pregunta es, dentro de esa experiencia, que me ha encantado sobre todo la definición de la sencillez. Porque eso es una cosa que, para que lleguen las cosas a la gente, tienen que entenderlas. Y muchas veces escribimos o hacemos cosas que no las entiende casi nadie. Tu claridad me ha encantado. Y entre la pregunta es, ¿se mezcla algo o participó algo de la gastronomía y de las danzas brasileras? Se mezcla mucho. Yo diría que no algo, sino mucho. Hay muchísimos pasajes en que evidentemente, los que lleva la voz cantante es la gastronomía. Pero muchísimos pasajes. Te puedo contar que hay, bueno, quizás tú conoces de alguna manera lo que es un rodisio brasileño, ¿no? Me imagino que lo conoces. ¿Eh? Bueno, pues eso está. Tú sabes también que hay una serie de camarones que son solamente de allí, que se llaman pitús. ¿Conoces al pitú? El pitú. Hay una cachaza que se llama pitú, pero hay en efecto un camarón que se llama pitú. Y bueno, también se habla mucho del pitú. También se habla mucho de la jía. ¿La jía sabes lo que es? Una rana gigante. Una rana gigante que la comen con cabeza y todo. Que está exquisita. ¿Eh? Entonces, ¿qué te puedo decir? Y también se habla de una serie de cosas más. Evidentemente de las langostas, de la garopa. En fin, hay unas cuantas cosas. Mira, si lees el libro, verás que en Lisboa, pues el entonces rey de Lisboa les invitó a esta gente a que fueran a cenar a su casa, a su palacio. Y ahí te puedes embeber de lo que era una gastronomía fantástica en Lisboa. O sea, ahí puedes casi meterte dentro del libro y decir, oye, esto es fantástico, hay que ver lo que se come aquí y lo que se bebe. O sea, que sí, te comento que sí, que realmente hay mucho tipo y muchas cuestiones gastronómicas en el libro. Enhorabuena, Román. Hola. Ha sido muy ameno tu charla y te iba a hacer una pregunta ya que estoy entre pintores. Hará 15 días que he estado en el Palacio Festivales y vi la obra colección de José Sacristán y Sí. hacía un comentario él
de que los pintores no hacen la obra, que la obra la hace el tiempo. ¿Qué nos puedes explicar de eso? ¿Que la obra la hace el tiempo? Sí. No. El tiempo lo que puede conseguir, entiendo yo, después de hacer la obra el pintor, conseguir que esa obra se mantenga, digamos, de una forma alta y grande a través del tiempo. Pero el tiempo no hace la obra está hecha anteriormente. Lo que ocurre es que quizás aquí se equivocó o no quiso exprender un tal, pero de alguna manera la obra está hecha en un momento dado. Y esa obra se puede realmente soportar durante el tiempo como una cosa estacionaria y excepcional. Y eso es lo que entiendo yo que es una obra de arte. Se hace en un momento dado y luego que tenga continuidad. Es que con todo el esfuerzo que supone... Pero no que la obra de arte hace el tiempo. El tiempo no hace la obra de arte. La obra de arte ya está hecha. ¿Eh? Eso entiendo yo. Pues es que nos dejó un poquitín así, digo yo. Entonces, con todo... No te he entendido nada, perdona. Ah, no, que es que con todo el esfuerzo que se supone el discurrirlo y el hacerlo, y Claro. tener esas actitudes, Por eso... que luego digan que la obra no la hace el... Pues eso habrá que decir al señor Sacristán que cambie de opinión. Claro. Sí. Es que usted tiene razón, yo también estuve en esa obra y creo entender que lo que dijo fue que el convertirlo en obra de arte lo hacía el público que lo veía. Que el pintor pintaba y hacía lo mejor que podía. Sí, claro, por Eso es eso. lo que yo entendí, ¿eh? No entendí, Claro. eso no lo entendí yo así. Nada más que para su Venga, tranquilidad, creo claro. que eso fue lo que dijo. La obra se hace en un momento dado y luego que se mantiene y convertirlo dices, en obra de estupenda. arte Claro. lo hacía el público que lo veía. César. Perdona, Román, que soy Venga, un poco César, pesado. que eres el No nos único. dejes así. ¿Cómo de gigante era la rana? Nos has dejado a todos con lo de las ranas gigantes. ¿Cómo de gigantes son? No, por favor? la rana tiene, porque todavía existirán ranas así, las guías allí, tienen como 20 centímetros de comprimento de longitud. 20 centímetros o más. Las parten por la mitad, las abren a la brasa y te las come. Y están exquisitas, las guías. ¿Cómo era la rana? Dice. Bien, si no hay más preguntas, les recuerdo que a partir de ahora Román va a firmar este libro, lo firmará aquí, y yo les ruego a los que quieran que les firme el ejemplar y que si no lo tienen, lo están vendiendo en la entrada, pasen luego por aquí. Pero antes hay que despedir con un fuerte aplauso a Román Serrano por esta magnífica conferencia y por este libro que ha escrito con muy buena pluma y con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos y especialmente aquí a buen amigo.